Imagina que el frío se mete debajo de tus uñas. Imagina que el viento del mar Jónico no te golpea, te corta como una navaja oxidada. Es el invierno del año 71 a.C. Estamos en la punta de la bota de Italia, en Calabria, y el aire huele a dos cosas. Huele a sal y huele a muerte. Aquí, en esta lengua de tierra atrapada entre las montañas y el mar, está sucediendo algo que Roma nunca quiso admitir. 120.000 almas están atrapadas. Hombres, mujeres, ancianos y niños. No son ciudadanos. No tienen derechos. Para el mundo civilizado, son herramientas que hablan. Es ganado que se ha escapado del corral. Pero este ganado tiene espadas. Y durante 2 años, han humillado a la superpotencia militar más grande de la antigüedad. Han derrotado a pretores. Han aniquilado legiones consulares. Han convertido el corazón de la República en un cementerio. Sin embargo, la suerte se ha acabado. Mira hacia el norte. No mires al mar. Mira hacia la tierra. Allí, bloqueando el horizonte, hay una cicatriz en la tierra. Una obra de ingeniería monstruosa que se extiende de mar a mar. 55 kilómetros de muro. 55 kilómetros de estacas afiladas. El hombre que mira el muro sabe que es el final. Se llama Espartaco. Y sabe que esta vez, la estrategia no servirá. Sabe que el valor no llenará los estómagos vacíos de su gente. Roma ha dejado de jugar a la guerra. Roma ha decidido aplastarlos con matemáticas y paciencia. Bienvenidos a la ratonera de hielo. Bienvenidos al capítulo final de la leyenda. Para entender el terror de este momento, tienes que entender la esperanza que acababan de perder. Hace solo unas semanas, el plan de Espartaco era brillante. Era perfecto. Su ejército había marchado hacia el sur con un objetivo claro: Sicilia. La isla del trigo. La isla donde, apenas 30 años antes, otros esclavos habían logrado fundar un reino, aunque fuera brevemente. Si Espartaco lograba cruzar el estrecho con 2.000 hombres escogidos, podría encender la mecha de una nueva revuelta en Sicilia. Podría cortar el suministro de grano a Roma. Podría matar de hambre a la capital del mundo. El trato estaba hecho. Los piratas de Cilicia, los dueños del Mediterráneo, habían prometido barcos. Espartaco les había pagado. Les había dado todo el botín saqueado en 2 años de victorias. Oro, plata, joyas arrancadas de las villas de los senadores. Todo fue entregado a los piratas como pago por el pasaje. Esperaron una noche. Esperaron 2. Esperaron una semana bajo la lluvia helada. Los piratas cilicios nunca aparecieron. Se llevaron el oro y se rieron del gladiador tracio. Fue una lección brutal de geopolítica. Los piratas odiaban a Roma, sí, pero amaban el dinero fácil. Y traicionar a un ejército de esclavos desesperados es el dinero más fácil que existe. Nadie reclama por ellos. Atrapados en la costa, sin barcos, sin oro y sin comida, la situación pasó de crítica a catastrófica en cuestión de horas. Porque mientras Espartaco miraba al mar esperando velas que nunca llegarían, a su espalda, el enemigo estaba trabajando. Hablemos de Marco Licinio Craso. Tienes que visualizarlo no como un guerrero, sino como un tiburón con toga. Era el hombre más rico de Roma. Hizo su fortuna comprando las casas de los ciudadanos proscritos a precio de saldo y creando la primera brigada de bomberos privada. Si tu casa se quemaba, él la compraba por monedas mientras ardía, y solo entonces ordenaba apagar el fuego. Craso no buscaba gloria militar por el placer de la batalla. Buscaba poder político. Necesitaba esta victoria porque otro general, el joven y arrogante Pompeyo Magno, estaba ganando fama en España. Craso sabía que si no terminaba con Espartaco rápido, el Senado llamaría a Pompeyo. Y Pompeyo se llevaría el crédito. El ego de Craso era el verdadero muro que encerraba a los esclavos. Craso miró el mapa y vio lo mismo que nosotros. Espartaco estaba en una península. No necesitaba perseguirlo.
Solo necesitaba ponerle un tapón a la botella. Ordenó a sus 8 legiones, casi 40.000 hombres, que dejaran las espadas y agarraran las palas. Lo que construyeron fue una atrocidad de la ingeniería militar. Primero, cavaron un foso. 5 metros de ancho. 5 metros de profundidad. Intenta visualizar eso. Es más profundo que una piscina olímpica, con paredes verticales de tierra inestable. Detrás del foso, levantaron un terraplén de tierra apisonada. Y encima de la tierra, una empalizada de madera sólida, erizada de torres de vigilancia cada pocos metros. 55 kilómetros de fortificación continua. De mar Tirreno a mar Jónico. Cortaron la península entera. El mensaje de Craso era claro: no voy a pelear con vosotros. Sois animales. Y a los animales no se les combate con honor, se les encierra hasta que se mueren o se comen entre ellos. Dentro del cerco, el tiempo se convirtió en el asesino principal. El invierno apretaba. La zona de Calabria donde estaban atrapados era estéril, montañosa y ya había sido saqueada. No había granjas que asaltar. No había ganado. Se acabaron los granos. Se acabaron las raíces. Empezaron a hervir la corteza de los árboles. Empezaron a cazar ratas. La moral se desplomaba. Los hombres que habían derrotado las legiones consulares en el norte ahora apenas tenían fuerzas para levantar sus escudos. Hubo intentos de romper el cerco, claro. Pequeñas escaramuzas. Grupos de exploradores que intentaban escalar el muro por la noche. Todos fallaron. Las torres romanas estaban demasiado bien vigiladas. Las catapultas y balistas barrían cualquier aproximación. 6.000 rebeldes murieron en estos intentos inútiles. 6.000 bajas sin lograr avanzar un solo metro. Craso estaba cómodo. Escribía cartas al Senado diciendo que la guerra estaba prácticamente terminada. Solo tenía que esperar a la primavera, entrar en el campamento y recoger los cadáveres. Era una victoria aséptica, limpia, pero Espartaco era un tracio. Había servido como auxiliar en el ejército romano antes de ser esclavo. Conocía sus tácticas, pero también conocía la naturaleza. Y sabía algo que Craso, en su arrogancia, había olvidado: un animal acorralado es el más peligroso de todos. Una tarde, el viento cambió. El cielo se puso del color de un moretón. Una tormenta de nieve, una de esas ventiscas raras y violentas del sur de Italia, comenzó a formarse. La visibilidad bajó a cero. El ruido del viento tapaba cualquier conversación a más de 1 metro de distancia. Los romanos en el muro odiaban el frío. Se acurrucaban en sus torres, encendían braseros, se tapaban los oídos para no escuchar el aullido del viento. Bajaron la guardia. ¿Quién iba a atacar en una noche así? ¿Quién sería tan loco para lanzar una ofensiva cuando no puedes ver tu propia mano delante de tu cara? Espartaco reunió a sus oficiales. Sus rostros estaban demacrados por el hambre, pero cuando Espartaco habló, vieron el fuego otra vez. No había discurso motivacional sobre la libertad esta noche. No había promesas de riquezas. La orden fue simple, brutal y suicida. Dijo: esta noche no cruzamos para escapar, cruzamos para matar. La orden se pasó de boca en boca. Todo el mundo debía moverse. Los heridos que pudieran caminar, las mujeres, los niños. Tenían que llevar todo lo que pudiera servir de relleno. Ramas, piedras, tierra, cadáveres de caballos y cadáveres de prisioneros. El plan era una locura logística. Tenían que rellenar una sección del foso de 5 metros de profundidad lo suficiente para crear un puente de tierra sólido. Y tenían que hacerlo bajo las narices de las legiones romanas, confiando en que la tormenta ocultara el ruido de las palas y los troncos cayendo. Era la segunda guardia de la noche. La más oscura, la más fría. Los centinelas romanos estaban entumecidos. Espartaco lideraba la vanguardia. No llevaba armadura pesada para no hacer ruido. Llevaba un cuchillo en la mano y una bolsa de tierra en la otra. El foso comenzó a llenarse. Metro a metro. Una calzada de basura y desesperación se elevaba desde el fondo. Los rebeldes trabajaban con una velocidad frenética,
impulsados por el terror absoluto de ser descubiertos antes de tiempo. Si una antorcha se encendía, si una trompeta sonaba, serían masacrados en el fondo de ese agujero como ratas en un cubo. Espartaco llegó a la base de la empalizada. Podía oír la respiración de los guardias romanos arriba. Podía oler el humo de sus braseros. Estaba tan cerca que podía tocar la madera húmeda. Miró hacia abajo. Miles de ojos brillantes lo miraban desde la oscuridad de la tormenta. Estaban listos. Entonces sucedió. Un guardia romano se asomó. Quizás fue un ruido. Quizás fue el instinto. Miró hacia abajo y, a la luz de un relámpago lejano, vio la pesadilla. El foso no existía. Estaba lleno de hombres. El grito se ahogó en sangre, pero el brasero cayó. El fuego iluminó la nieve, y el silencio se rompió. De repente, la noche explotó. 50.000 gargantas gritaron a la vez. Los rebeldes se lanzaron contra la madera, trepando unos sobre otros, usando a sus compañeros como escaleras humanas. La furia contenida de meses de hambre se liberó en un segundo. No fue una batalla, fue una estampida. Los legionarios de guardia, medio dormidos y congelados, no tuvieron oportunidad. Fueron arrastrados por una marea humana que no sentía dolor, que no sentía miedo, que solo quería salir de la jaula. Rompieron el muro, destrozaron las puertas, y como un dique que revienta, el ejército de esclavos se derramó hacia los campos libres de Italia. Habían logrado lo imposible. Habían escapado de la trampa perfecta de Craso. A kilómetros de allí, Craso se despertó con el sonido de los cuernos de alarma. Y por primera vez en toda la guerra, el hombre más rico de Roma sintió un frío que no venía del invierno. Sintió el frío de la guillotina política sobre su cuello. Espartaco había sacado a su gente de la ratonera. Estaban libres. Pero mientras miraba a sus hombres saquear las tiendas romanas cercanas, buscando comida como locos, se dio cuenta de una verdad terrible. Habían escapado de la jaula de madera, pero la verdadera jaula la llevaban dentro. La unidad que les había permitido sobrevivir al invierno se estaba derritiendo con la nieve. El hambre los había mantenido juntos. La libertad los iba a destrozar. Craso venía detrás. Pompeyo venía desde España. Lúculo desde el mar. Y el ejército de Espartaco estaba a punto de cometer el error más grande de su historia. Están fuera. Pero estar fuera no significa estar a salvo. Significa que la cacería ha comenzado. Lo que ocurrió en esas horas previas al amanecer no fue una marcha militar. Fue un vómito de desesperación. Imagina a 50.000 personas tratando de pasar por un embudo de apenas 20 metros de ancho, mientras una tormenta de nieve te ciega y las flechas romanas llueven desde los flancos. El puente que habían construido no era firme. Era una masa gelatinosa de tierra, nieve, ramas y carne. Con cada paso, el suelo cedía. Los rebeldes tropezaban. Y aquí es donde el título de este capítulo cobra su sentido más macabro. Para cruzar al otro lado, tuvieron que pisar sobre los que habían caído primero. Tuvieron que pisar sobre los cadáveres de sus propios compañeros que habían sido aplastados en la avalancha inicial. No miraban abajo. No podían permitirse mirar abajo. Si te detenías a comprobar si el cuerpo que pisabas aún respiraba, la marea humana detrás de ti te empujaba y te convertías en parte de los cimientos. Espartaco estaba al otro lado, actuando como un rompeolas en medio del caos. Sabía que cruzar era solo el primer paso. Si se dispersaban ahora, en la oscuridad, las patrullas de caballería romana los cazarían uno a uno al amanecer. Necesitaba mantener la cohesión en medio de la anarquía. Mientras tanto, en el campamento principal romano, la parálisis inicial se había transformado en pánico activo. Marco Licinio Craso no estaba furioso, estaba aterrado, y su miedo no era por su vida, era por su reputación.
Tienes que entender la mente de este hombre. Craso había gastado millones de sestercios de su propio bolsillo para financiar esta guerra. Había prometido al Senado que Espartaco estaba terminado. Si la noticia llegaba a Roma de que el gladiador muerto estaba corriendo libre hacia el norte, hacia las villas de los ricos, hacia la propia ciudad eterna, la carrera política de Craso estaba muerta. Dio la orden de movilizar a la caballería. No a toda la legión, eso llevaría horas. Solo a los jinetes. Perseguidlos, gritó. Acosadlos. No dejéis que se detengan. Haced que se desangren mientras corren. La persecución en la oscuridad fue una pesadilla de fragmentos y sombras. Los jinetes romanos cargaban contra la retaguardia de los esclavos, lanceando a los rezagados, a los viejos, a los heridos que no podían seguir el ritmo. Pero los rebeldes no eran presas indefensas. Eran veteranos de 2 años de guerra brutal. En la oscuridad, la ventaja de la caballería romana desaparecía. Los caballos tropezaban en la nieve. Y cuando caían, los gladiadores salían de las sombras como fantasmas. No había líneas de batalla. Eran cientos de duelos a muerte en la oscuridad. Un legionario romano desmontado en la nieve profunda, con su armadura pesada de 20 kilos, era torpe, lento. Un esclavo con una túnica ligera y un cuchillo era rápido, letal. Esa noche, la nieve se bebió tanta sangre romana como rebelde. Cuando el sol finalmente rompió el horizonte, la escala de la fuga se hizo visible. La nieve inmaculada estaba marcada por un sendero ancho y sucio de pisadas, sangre y cuerpos abandonados que se extendía hacia el norte. Lo habían logrado. Estaban vivos. Estaban fuera. El muro de Craso, esa obra de ingeniería invencible, había quedado atrás, burlado por el ingenio y la fuerza bruta. Un sentimiento de euforia tóxica empezó a recorrer las filas rebeldes. Se sentían invencibles otra vez. Pero Espartaco no celebraba. Él sabía la verdad. No habían ganado una batalla, simplemente habían evitado una ejecución. Su ejército estaba agotado, hambriento y cargado con civiles. Necesitaban moverse rápido. Necesitaban llegar a las montañas de Lucania, reagruparse y desaparecer antes de que las legiones pesadas de Craso los alcanzaran. Y aquí, en el momento de su mayor milagro, surgió el viejo veneno. La división. Crixo, el segundo al mando, el líder de la facción celta y germánica, se acercó a Espartaco. Crixo estaba borracho de victoria. Sus ojos brillaban con esa codicia que nubla el juicio. La discusión que siguió sellaría el destino de todos ellos. Crixo dijo: ¿por qué correr? Hemos humillado a Craso. Sus legiones tienen miedo. Italia está abierta ante nosotros otra vez. Vamos a saquear. Vamos a quemar villas. Vamos a tomar lo que es nuestro. Espartaco intentó ser la voz de la razón. No tenemos la fuerza para conquistar Roma, les dijo. Hemos escapado por los pelos. Nuestra única oportunidad es huir hacia el este, cruzar el Adriático, volver a nuestros hogares en Tracia y la Galia. Si nos quedamos aquí, nos cazarán. Pero los hombres de Crixo no querían oír hablar de retiradas estratégicas. Habían pasado hambre todo el invierno. Ahora veían los campos de Italia y veían comida, vino y mujeres. Veían venganza inmediata. La lógica de Espartaco sonaba a cobardía en sus oídos. Fue un divorcio en el campo de batalla. Crixo escupió al suelo y dijo que él no huiría más. Se llevaría a sus hombres, casi 20.000 guerreros galos y germanos, y se quedaría en Lucania para saquear. Espartaco vio como una tercera parte de su fuerza se separaba. No los detuvo. No podía empezar una guerra civil entre esclavos con los romanos pisándoles los talones. Pero mientras veía los estandartes de Crixo alejarse hacia el valle, supo que acababa de firmar su sentencia de muerte. La unidad, su única arma real contra Roma, se había roto. En el campamento romano, la noticia llegó rápido. Los exploradores informaron a Craso: general, los esclavos se han separado. Un grupo grande se ha quedado atrás, cerca del lago Lucano. Están acampando.
Están celebrando. La sonrisa de Craso volvió. El miedo político se desvaneció, reemplazado por el instinto del oportunista. El error de la codicia rebelde le acababa de regalar una segunda oportunidad. No tenía que luchar contra todo el monstruo a la vez. Podía devorarlo por partes. Craso ordenó marcha forzada. Olvidad el cansancio, les dijo a sus legionarios. Hoy cenaremos en el infierno. Se dirigieron hacia el campamento de Crixo como una avalancha silenciosa. Los hombres de Crixo no cavaron trincheras esa noche. No pusieron suficientes vigías. Estaban demasiado ocupados disfrutando de su libertad. No escucharon el sonido rítmico, profundo, como un tambor bajo la tierra, que se acercaba desde el sur. Para cuando escucharon los gritos, ya era tarde. Las legiones de Craso aparecieron sobre la cresta de la colina, una línea interminable de acero y disciplina. Crixo levantó la vista. Tenía un muslo de pollo en una mano y su espada en la otra. Vio la muerte venir en forma de una nube de jabalinas romanas. A kilómetros de distancia, Espartaco se detuvo. El viento le traía el eco distante de una batalla. No de una batalla, de una carnicería. Sabía lo que estaba pasando. Sabía que sus hermanos estaban siendo exterminados. Y sabía que una vez que Craso terminara con ellos, vendría a por él. Pero lo que Espartaco no sabía era que el tablero de ajedrez había cambiado de nuevo. Mientras Craso supervisaba la aniquilación de los galos, recibió una carta. Una carta que le heló la sangre más que el invierno. Pompeyo el Grande había vuelto. Y estaba marchando hacia el sur. El reloj de arena se había roto. Ahora, para Craso, matar a Crixo no era suficiente. Tenía que exterminar a Espartaco antes de que Pompeyo llegara para robarle la foto final. La guerra acababa de convertirse en una cacería personal. El sonido que escuchas no es el viento. Es el silencio. El silencio repentino de 20.000 voces que acaban de ser apagadas de golpe. Lo que ocurrió cerca del lago Lucano no fue una batalla. Fue una corrección burocrática escrita con espadas. El grupo disidente, esos hombres valientes pero estúpidos que eligieron el saqueo sobre la supervivencia, dejaron de existir en una sola tarde. Craso cayó sobre ellos con la precisión de un martillo hidráulico. No hubo duelos heroicos. No hubo discursos. Los romanos formaron sus líneas, avanzaron paso a paso, escudo con escudo, y convirtieron a los guerreros galos y germanos en carne picada. 12.300 rebeldes muertos. Y los romanos, apenas unas docenas de bajas. Esa es la diferencia entre la rabia y la disciplina. Pero mientras el humo de la pira funeraria de los rebeldes subía al cielo, en la tienda de mando romana no había celebración. Había una tensión eléctrica, casi venenosa. Craso acababa de recibir la confirmación oficial. El Senado, en su infinita impaciencia, había cometido el insulto supremo. No confiaban en él. Habían llamado a Pompeyo. Y Pompeyo no venía solo. Venía con sus legiones veteranas de Hispania, hombres que llevaban años matando rebeldes en las montañas. Venía hambriento de gloria. Si Pompeyo llegaba antes de que Craso matara a Espartaco, la historia diría que Craso fue el telonero y Pompeyo la estrella. Craso, el hombre más rico de Roma, sería recordado como el incompetente que necesitó ayuda para aplastar a unos esclavos. Su ego no podía permitirlo. «Marchad», gritó. «No paréis ni para comer. Quiero la cabeza del Tracio antes de la próxima luna o seréis vosotros los que terminéis en las cruces». El ejército romano se transformó. Dejó de ser una fuerza de contención y se convirtió en una jauría de perros de presa rabiosos. A kilómetros de distancia, Espartaco sintió el cambio. Los exploradores trajeron la noticia de la masacre del lago. La mitad de su fuerza había desaparecido. Sus flancos estaban expuestos.
Y ahora, el ejército que los perseguía se movía con una velocidad suicida. Ya no había opciones tácticas complejas. Solo quedaba una carta por jugar. Una carta desesperada. El mar. Si no podían cruzar a Sicilia por el sur, intentarían cruzar el Adriático por el este. En el puerto de Brindisi. Allí, con suerte, podrían secuestrar barcos de comercio, pesqueros, lo que fuera que flotara, y lanzarse hacia las costas de Grecia o Iliria. Volver a casa. Volver a ser libres. Fue una marcha agónica. Los romanos les mordían los talones. La vanguardia de la caballería de Craso acosaba su retaguardia día y noche. Dormían 2 horas. Caminaban 20. Comían mientras marchaban. El miedo a la crucifixión les daba una energía que sus cuerpos ya no tenían. Cada kilómetro costaba vidas. Pero tenían un objetivo. El mar. El gran azul. La promesa de que, si llegaban al agua, el muro de escudos romanos se detendría. El mar. Cuando los primeros rebeldes vieron el puerto de Brindisi desde las colinas, hubo lágrimas. Creyeron que los dioses finalmente se habían apiadado de ellos. Vieron mástiles. Cientos de mástiles en el puerto. Vieron velas desplegadas. Había una flota entera esperándolos. Espartaco cabalgó hasta la cima para ver su salvación. Pero a medida que sus ojos enfocaban los barcos, la sangre se le heló en las venas. Esas no eran naves mercantes. No eran transportes de grano. Eran naves de guerra. Trirremes. Quinquerremes. Ordenados en filas perfectas, desembarcando tropas en los muelles. Estandartes púrpura y oro. El destino tiene un sentido del humor cruel. Justo en ese momento, en esa semana exacta, el tercer gran general de la época, Marco Terentius Varrón Lúculo, hermano del famoso Lúculo que luchaba en Oriente, acababa de regresar de su campaña en Macedonia. Había desembarcado su ejército veterano en Brindisi para descansar. Mira el mapa. Grábatelo en la mente porque es la definición gráfica de jaque mate. Al norte, Pompeyo bajando con las legiones de España. Al sur y oeste, Craso pisándoles los talones con 8 legiones. Al este, frente a ellos, Lúculo y su ejército recién desembarcado bloqueando el mar. No había barcos para huir. Solo había más espadas. Espartaco se quedó mirando el puerto durante un largo minuto. Escuchó los gritos de desesperación de su gente cuando la noticia corrió por las filas. «Estamos rodeados», gritaban. «Vamos a morir aquí». El pánico estaba a punto de disolver el ejército en una turba histérica. En ese momento, algo se rompió dentro de Espartaco. O quizás, algo se arregló. La esperanza es una debilidad cuando te impide ver la realidad. Y la realidad era que Roma no iba a dejarles ir. Nunca. No importaba cuánto corrieran. El imperio era el mundo, y el mundo era una prisión. Si iban a morir, no morirían corriendo como conejos asustados hacia una trampa. No morirían con flechas en la espalda. Espartaco miró a sus oficiales. Su voz fue tranquila, terroríficamente tranquila. «Ya no corremos», dijo. «Hemos pasado 2 años huyendo. Hemos pasado 2 años buscando una salida. No la hay». Señaló hacia el oeste, hacia el ejército que venía a cazarlos. «Hacia Craso. Si vamos a morir», dijo Espartaco, «nos llevaremos a Roma con nosotros. Vamos a buscar a Craso. Y vamos a matarlo». Fue una decisión que desafiaba a toda lógica militar. Un ejército en retirada, acorralado, hambriento y superado en número, decidió dar media vuelta y cargar contra el enemigo más fuerte. En la columna romana, el ambiente era de euforia. Creían que iban a apuñalar a un enemigo que huía. Victoria fácil, pensaban, hasta que llegaron los exploradores. «General», gritó el jinete, «se han dado la vuelta. Vienen hacia aquí». Craso parpadeó. «¿Cómo que vienen hacia aquí?» «No están huyendo, señor. Están marchando en formación de batalla. Vienen a por usted». La psicología de la guerra cambió en un instante.
Los rebeldes ya no tenían miedo a la muerte porque ya la habían aceptado. Y un hombre que ha aceptado su muerte es el ser más peligroso de la creación. Estaban en Petelia, cerca del río Silario. El terreno era llano, perfecto para una última danza. Espartaco sabía que Pompeyo estaba a días de distancia. Sabía que Lúculo estaba organizándose en la costa. Tenía una ventana de tiempo minúscula, quizás 24 horas. Si lograba romper las líneas de Craso, si lograba matar al general, quizás, solo quizás, el caos resultante les permitiría dispersarse y desaparecer en las montañas. Era una posibilidad entre 1.000.000, pero era mejor que cero. Esa noche, nadie durmió. Los romanos, nerviosos, cavaron trincheras más profundas. Los rebeldes afilaron sus espadas hasta que cortaban el aire. Sabían que el amanecer traería el final de la historia. Pero antes de que saliera el sol, Espartaco hizo algo que quedaría grabado en los libros de historia para siempre. Un gesto teatral, brutal y definitivo que le dijo a sus hombres y a sus enemigos exactamente qué tipo de batalla iba a ser esta. No iba a haber retirada. No iba a haber escape. Y para demostrarlo, necesitaba sangre. El relincho del caballo cortó el aire de la mañana como un grito humano. No fue un sacrificio a los dioses. Fue un mensaje para los hombres. Espartaco mató a su montura delante de todo su ejército. No era un caballo cualquiera. Era un símbolo de su estatus como general, su medio de escape. Al verlo caer, un silencio sepulcral cayó sobre las filas rebeldes. Nadie entendía qué estaba pasando. ¿Se había vuelto loco? Entonces habló. Y sus palabras fueron registradas por los historiadores romanos con una mezcla de horror y admiración. Dijo: si vencemos hoy, tendré muchos caballos, los mejores de los romanos. Si perdemos, ya no lo necesitaré. Fue el momento en que la psicología del ejército cambió. Cortó el puente de retirada. Nadie iba a huir a caballo. Nadie iba a correr. La ecuación se simplificó a su mínima expresión: victoria o muerte. No había tercera opción. El escenario estaba listo. El río Silario, en el sur de Italia. Un terreno llano, sin bosques donde esconderse, sin colinas donde emboscar. Era un campo de la verdad. A un lado, Marco Licinio Craso y 40.000 legionarios profesionales, descansados, alimentados, armados con el mejor acero del mundo conocido. Al otro lado, 60.000 desesperados, esclavos, pastores, gladiadores. Sus armas eran una colección de pesadilla: espadas oxidadas, tridentes de la arena, hachas de leñador, estacas de madera endurecida al fuego. Muchos no tenían armadura. Iban a la guerra con el pecho descubierto, protegiéndose solo con la rabia. Espartaco rechazó el lugar tradicional del comandante en la retaguardia. Se colocó en la primera fila, en el centro mismo de la formación. A su lado, sus mejores hombres, los veteranos de la escuela de gladiadores de Capua, los que habían estado con él desde el primer día en la cocina del Léntulo Batiato. Su plan no era una maniobra envolvente, no era una finta, era una bala de cañón. Espartaco sabía que su ejército no podía ganar una batalla de desgaste contra las legiones. Su única oportunidad era descabezar a la serpiente. Tenía que matar a Craso. Si el general romano caía, si el hombre más rico de Roma moría en el barro, el pánico podría romper la disciplina romana. Era una misión suicida, atravesar 6 líneas de infantería pesada para llegar a un solo hombre. La batalla comenzó no con una carga, sino con el avance inexorable de la máquina romana. Craso no tenía prisa. Sabía que Pompeyo estaba cerca, pero ahora que tenía a Espartaco delante, quería saborearlo.
Quería verlos romperse contra su muro de escudos. Cuando la distancia se redujo a 20 metros, el cielo se oscureció. La primera descarga romana fue devastadora. Las jabalinas atravesaron los escudos de mimbre de los esclavos como si fueran papel. Atravesaron pechos, brazos, piernas. La primera fila rebelde simplemente desapareció bajo una lluvia de hierro. Pero no se detuvieron. Saltaron sobre los cuerpos de sus amigos y se lanzaron contra los escudos romanos. El choque fue como el impacto de dos trenes de mercancías. La primera línea romana aguantó. Los legionarios clavaron sus escudos en el suelo y apuñalaron rítmicamente con sus espadas cortas, gladius. 1, 2, estocada a la cara. 1, 2, estocada al vientre. Era una picadora de carne industrial. En el centro del huracán estaba Espartaco. Y aquí es donde la historia deja de ser táctica y se convierte en leyenda. Los historiadores antiguos, incluso los que odiaban a los esclavos, escribieron con asombro sobre lo que hizo ese día. Espartaco no peleaba para sobrevivir, peleaba para avanzar. Sus ojos no miraban a los soldados que mataba. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano, el caballo blanco de Craso. Ignoraba las heridas superficiales. Ignoraba el cansancio. Era un tiburón nadando en un mar de sangre. 2 centuriones de élite le salieron al paso. Eran veteranos de 1000 batallas, máquinas de matar entrenadas. Espartaco no se detuvo. Los mató a los 2. Solo, en cuestión de segundos. El ejército romano, que había visto caer a sus mejores oficiales, vaciló por un instante. Un murmullo de terror recorrió las filas. Es un demonio. No se le puede matar. Craso vio venir a la muerte. Estaba a menos de 100 metros. Podía ver la sangre en la armadura de Espartaco. Podía ver la determinación en su postura. Por primera vez, el aristócrata romano sintió el miedo físico, el miedo de que todo su dinero no podría detener esa espada. Craso envió a su reserva personal, su guardia de corps, los mejores soldados que el dinero podía comprar. Cientos de hombres frescos cargaron contra un solo gladiador y su pequeño grupo de supervivientes. La inercia de Espartaco se frenó, no por falta de habilidad, sino por pura física. Había demasiados cuerpos entre él y Craso. Cada paso adelante costaba 3 vidas. Sus compañeros, los gladiadores de Capua, caían uno a uno a su lado, protegiendo sus flancos hasta el último aliento. Pronto, quedó prácticamente solo. Un círculo de acero romano se cerró a su alrededor. Pero él seguía buscando a Craso. Seguía intentando llegar. Entonces sucedió. No fue un duelo noble. No fue un golpe maestro. Fue la guerra siendo la guerra. Una jabalina voló desde la segunda fila y se clavó profundamente en el muslo de Espartaco. El gran rebelde cayó sobre una rodilla. La sangre manaba a borbotones de su pierna. Cualquier otro hombre habría tirado la espada y pedido misericordia. Cualquier otro hombre se habría desmayado. Pero Espartaco no. Desde el suelo, arrodillado en el barro mezclado con la sangre de sus amigos, levantó su escudo. Gritó un desafío que no tenía palabras, solo furia. Los romanos se abalanzaron sobre él. Y él siguió peleando, arrodillado, parando golpes, lanzando tajos a las piernas de sus atacantes. Se convirtió en una isla de violencia en medio de la marea. Fue una imagen bíblica, un solo hombre contra el imperio. Pero la fuerza de un hombre tiene límites. Las espadas romanas caían sobre él como martillos sobre un yunque. Golpe tras golpe, corte tras corte. Finalmente, la figura del gladiador desapareció bajo la montaña de cuerpos. No vimos su último aliento. No vimos sus ojos cerrarse. Simplemente, desapareció. Engullido por la maquinaria de guerra que había jurado destruir. Con la caída de Espartaco, el ejército rebelde colapsó. El espíritu salió de ellos como el aire de un globo pinchado. Tiraron las armas. Intentaron correr, pero no había dónde ir. La batalla terminó, pero la carnicería continuó hasta el anochecer. 50.000 rebeldes murieron en ese campo. Pero para Craso, la victoria no estaba completa. Necesitaba el trofeo.
Necesitaba la prueba. Caminaba entre los montones de cadáveres, manchándose sus botas de lujo, gritando, ¿dónde está? ¿Dónde está el tracio? Los soldados empezaron a buscar. Movieron cuerpos. Limpiaron caras llenas de barro y sangre. Pero había un problema terrible para Craso. Espartaco no llevaba insignias reales. No llevaba capa púrpura. Y en la furia del combate final, había sido tan mutilado, tan despedazado por las docenas de espadas que lo atacaron, que era imposible distinguirlo de los miles de esclavos que murieron a su lado. Pasaron las horas. Llegó la noche. Llegaron las antorchas. Revisaron cada metro del campo de batalla. Encontraron a sus tenientes. Encontraron sus armas. Pero el cuerpo de Espartaco no estaba. Craso había ganado la guerra, pero Espartaco le había jugado la última broma. Al morir como un anónimo, al mezclarse con la tierra y con su gente, se había negado a ser el trofeo de Roma. Si no podía castigar al líder, castigaría a todos los demás. Si no podía clavar la cabeza de Espartaco en una pica, convertiría el camino a Roma en el monumento al terror más grande que el mundo jamás había visto. El silencio después de una masacre tiene un peso físico. No es la ausencia de ruido, es la presencia de la muerte. 50.000 cadáveres yacen en las orillas del río Silario. 50.000 historias, amores, odios y miedos, apagados en una sola tarde. El río Silario ya no llevaba agua, llevaba sangre. Los cronistas romanos dicen que el tinte rojo llegó hasta el mar Tirreno, kilómetros abajo. Pero para Marco Licinio Craso, que caminaba entre los muertos con un pañuelo de seda perfumado cubriéndose la nariz, la sangre no importaba. Lo que importaba era la identificación. La búsqueda del cuerpo de Espartaco se convirtió en la operación forense más grande y frustrante de la antigüedad. Craso había prometido al Senado la cabeza del rebelde. Necesitaba esa cabeza. Necesitaba ponerla en una bandeja de plata, o mejor, en una pica en el foro, para decir, yo lo maté, yo acabé con el miedo. Pero la guerra antigua no es como en las pinturas renacentistas. No hay poses heroicas en la muerte. Cuando 60.000 hombres chocan en un espacio reducido, los cuerpos son pisoteados, aplastados, desmembrados. Un hombre que ha pasado bajo las sandalias de una centuria deja de parecer un hombre, se convierte en carne. Además, Espartaco había jugado su última carta maestra antes de morir. No llevaba armadura dorada. No llevaba capa de general. Había luchado como un soldado raso. Al morir, se había camuflado con las miles de personas por las que luchó. En la muerte, todos los esclavos son iguales. Y para desesperación de Craso, Espartaco se había convertido en nadie. Los romanos trajeron a supervivientes. Les obligaron a caminar entre las filas de muertos. Buscadlo, les ordenaban. ¿Es este? ¿Es aquel? Algunos prisioneros lloraban al reconocer a amigos o hermanos. Otros simplemente miraban al vacío. Pero nadie señaló un cuerpo y dijo, ese es Espartaco. Mientras los forenses romanos fracasaban en el valle, la maquinaria de guerra seguía funcionando en las colinas. No todos habían muerto en el río. Unos 6.000 rebeldes, la retaguardia, aquellos que no pudieron cargar o que quedaron aislados, habían tirado las armas. 6.000 hombres. Imagina esa cifra. Es una legión entera de prisioneros. Fueron rodeados, atados y agrupados como ganado. En cualquier otra guerra, estos hombres habrían sido vendidos. El mercado de esclavos se habría inundado. Los precios habrían bajado. Craso, como hombre de negocios, sabía que 6.000 esclavos fuertes valían una fortuna en oro. Pero ese día, el capitalista desapareció y el político cruel tomó el mando. Craso no quería dinero. Tenía todo el dinero del mundo. Quería enviar un mensaje que durara 1000 años. Si no podía mostrar el cadáver de Espartaco, mostraría el sufrimiento de sus seguidores.
Y entonces, llegó el golpe final para el ego de Craso. Un mensajero del norte. Pompeyo Magno había interceptado a los pocos grupos de rebeldes que habían logrado huir de la batalla antes del final. Unos 5.000 hombres que escaparon hacia los Alpes. Pompeyo los había matado a todos y había escrito al Senado una carta que ha pasado la historia de la infamia política. Craso ha vencido a los esclavos en batalla, pero yo he extirpado la guerra de raíz. Craso gritó de pura rabia. Después de todo su esfuerzo, de su muro, de su batalla en el río Silario, Pompeyo iba a robarle el triunfo. El joven carnicero se llevaría el desfile triunfal en Roma. No, dijo Craso. Nadie recordará a Pompeyo por matar a unos fugitivos. Van a recordar lo que yo haré aquí. La orden fue dada. No habría venta de esclavos. No habría minas. No habría galeras. Habría madera y clavos. Craso ordenó la crucifixión de los 6.000 prisioneros. Pero no quería hacerlo allí, en el campo de batalla, donde nadie los vería. Quería un escenario. El escenario más grande del mundo. La Vía Apia. La carretera principal que conectaba el sur de Italia con Roma. La arteria por la que viajaban senadores, comerciantes y diplomáticos. Llevadlos a la carretera, ordenó. Y plantadlos. Uno cada 30 metros. Desde Capua hasta las puertas de Roma. 180 kilómetros de agonía. La crucifixión romana no era solo una ejecución. Era una obra de teatro de tortura. La víctima no moría rápido. Podía tardar días. Moría de asfixia, cuando sus piernas ya no podían sostener el peso y el diafragma colapsaba. Moría de sed. Moría devorado por los pájaros mientras aún respiraba. La logística del horror comenzó. 6.000 cruces requerían 12.000 vigas de madera. Requerían toneladas de clavos de hierro. El ejército de Craso se convirtió en una fábrica de muerte. Los legionarios, cansados de la batalla, ahora tenían que trabajar de carpinteros. Hubo problemas de suministros. Se acabaron los clavos. Empezaron a usar cuerdas para atar las muñecas. Esto, paradójicamente, era peor. Sin el shock traumático de los clavos y la pérdida de sangre, los condenados tardaban mucho más en morir. Su agonía se prolongaba durante casi una semana. Comenzó la marcha de la muerte. Los prisioneros caminaban sabiendo que cada paso los acercaba a su propia tumba vertical. Algunos intentaron suicidarse en el camino, golpeando sus cabezas contra las piedras o tratando de estrangularse con las cadenas. Los romanos se lo impidieron. Craso los necesitaba vivos para el espectáculo. ¿Dónde estaba el cuerpo de Espartaco mientras esto ocurría? Quizás estaba en una fosa común, cubierto de cal viva. Quizás estaba siendo devorado por los lobos en el Silario. Pero en cierto modo, Espartaco estaba allí, en cada uno de esos 6.000 hombres. Su rebelión, que había empezado por la libertad, iba a terminar convirtiéndose en la advertencia más brutal de la historia humana. Llegaron a la calzada. Los agrimensores romanos midieron las distancias. 30 metros. Marca. 30 metros. Marca. Una precisión matemática aplicada al terror. Los viajeros que pasaban por la Vía Apia se detenían horrorizados. Mercaderes en carretas, familias ricas en literas. Se cubrían la cara. Los niños preguntaban qué estaba pasando. Los soldados les gritaban que siguieran moviéndose. Mirad, les decían. Mirad lo que le pasa a quien desafía a Roma. El primer hombre fue alzado cerca de Capua, la ciudad donde todo comenzó. Donde estaba la escuela de gladiadores de Lentulo Batiato. Fue un cierre de círculo poético y cruel. La rebelión nació en Capua y murió en Capua. Día tras día, la línea avanzaba hacia el norte. Hacia Roma. Era una línea de montaje de sufrimiento. Cavar, clavar, alzar. Cavar, clavar, alzar. 6.000 veces. Craso recorrió la línea. A su derecha e izquierda, hombres agonizaban, pedían agua, pedían la muerte. Él no escuchaba. Él estaba escribiendo su legado.
Ya no le importaba no tener el cuerpo de Espartaco. Había creado 6.000 Espartacos. Había creado un bosque de dolor que nadie podría olvidar jamás. Pero había algo que Craso no calculó. Al negarles una tumba, al dejarlos expuestos a los elementos y a la vista de todos, no los borró de la historia. Los grabó a fuego en la memoria colectiva. La tormenta final se acercaba. No una tormenta de nieve como en Calabria, sino una tormenta moral que sacudiría los cimientos de la República. Porque esos hombres en las cruces no iban a quedarse callados. Incluso muertos, iban a gritar. La lluvia ha parado, pero el horror no se limpia con agua. Imagina caminar por esta carretera. 180 kilómetros. 6.000 cruces. Un cadáver cada 30 metros. Durante meses, viajar de Capua a Roma significaba viajar a través de un túnel de putrefacción. El olor era tan insoportable que los viajeros tenían que cubrirse la cara con telas empapadas en vinagre. Pero lo peor no era el olor. Eran los ojos. Los ojos vacíos de 6.000 hombres que te miraban desde arriba, recordándote el precio de la desobediencia. Marco Licinio Craso tuvo su desfile. No fue un triunfo completo. El Senado, en su eterna mezquindad, decretó que vencer a esclavos no merecía el honor máximo, así que le dieron una ovación. Entró a pie, llevando una corona de mirto en lugar de laurel. Pero a Craso ya no le importaban los símbolos menores. Él sabía que su verdadero monumento no estaba en el foro, estaba pudriéndose en la carretera sur. Sin embargo, en su victoria, Craso cometió el error clásico del tirano. Creyó que el miedo borraría la memoria. Creyó que al destruir los cuerpos, destruiría la idea. Se equivocó. La leyenda de Espartaco no murió en el río Silario. De hecho, la falta de un cuerpo identificado fue el combustible que la hizo inmortal. En las cocinas de los ricos, en las minas de plata de Hispania, en los barracones de gladiadores de todo el imperio, empezó a correr un susurro. No lo encontraron, decían. ¿Lo sabías? Nunca encontraron el cuerpo. La frase tenía un poder mágico. Si no había cuerpo, no había muerte confirmada. Si no había muerte, había esperanza. Surgieron teorías, mitos populares que el gobierno romano intentó suprimir sin éxito. Algunos decían que había escapado herido y vivía como un pastor en los Apeninos. Otros, que había logrado subir a un barco pirata en el último momento. Se convirtió en el rey Arturo de los oprimidos, el rey que duerme bajo la montaña y que volverá cuando su pueblo lo necesite. Incluso los historiadores romanos, hombres que despreciaban a los esclavos, no pudieron evitar escribir sobre él con una extraña admiración. Plutarco y Apiano describieron su final no como la muerte de un criminal, sino como la de un imperator, un general. Escribieron, murió luchando, herido en el muslo, rodeado de enemigos, como un gran comandante. Roma, al intentar demonizarlo, terminó canonizándolo como el enemigo digno. From a small city, Rome expands, conquering Gaul, Egypt, and Britain. The Roman Empire becomes a gigantic, dominant force. Pero la victoria de Roma sobre Espartaco tuvo un precio oculto. El miedo se instaló en el ADN de la República. Antes de Espartaco, los romanos veían a los esclavos como muebles que hablaban. Después de Espartaco, los veían como enemigos durmientes dentro de sus propias casas. El terror a una segunda guerra servil cambió la sociedad romana. Empezaron a tratar a los esclavos con un poco más de cuidado, no por humanidad, sino por pura supervivencia. Las grandes revueltas de esclavos prácticamente desaparecieron, no porque los esclavos fueran felices, sino porque Roma nunca volvió a bajar la guardia. La sombra de Espartaco vigilaba a cada latigazo. El imperio cayó. Los césares se convirtieron en polvo. Los dioses del Olimpo fueron olvidados. Pero el nombre del gladiador tracio sobrevivió al latín mismo. Sobrevivió a la Edad Media. Sobrevivió a los reyes y a los papas. En el siglo XVIII,
Los revolucionarios franceses lo citaron. En el siglo XIX, Garibaldi y Marx lo llamaron el mejor hijo de la antigüedad. En el siglo XX, se convirtió en símbolo de la lucha contra la tiranía, desde las novelas de Howard Fast hasta las películas de Kubrick. El hombre cuyo cuerpo craso buscó desesperadamente en el barro se había convertido en una idea indestructible. Hoy, si caminas por la Vía Apia, no olerás la muerte. Olerás pino y tierra caliente. Verás a turistas paseando donde antes colgaban los condenados. Las cruces han desaparecido hace 2 milenios. La madera se pudrió. Los huesos se convirtieron en polvo. Pero las piedras siguen ahí. Y si prestas atención, si realmente escuchas el silencio de este lugar, todavía puedes sentir el eco de esa marcha. La pregunta final sigue sin respuesta. ¿Qué pasó realmente con el cuerpo de Espartaco? La ciencia moderna nos dice que probablemente fue enterrado en una fosa común anónima, mezclado con miles de otros, y que sus átomos hoy son parte de la hierba y los olivos de Lucania. Pero la historia, la verdadera historia, la que importa, nos da una respuesta diferente. Espartaco no tiene tumba porque no la necesita. Su tumba es la memoria de cada persona que alguna vez ha dicho no al poder absoluto. Roma ganó la batalla del río Silario. Craso ganó su ovación. Pompeyo ganó su consulado. Pero al final, en el juicio largo de los milenios, el esclavo ganó la guerra. Porque Roma es hoy una ruina turística, pero el sueño de Espartaco sigue vivo en cada lucha por la libertad. Nunca encontraron su cuerpo, y gracias a eso, nunca pudieron matar su leyenda.